Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa, Es tu turno, un encuentro con la química. Sintonícenos en el 102.5 de su FM, la perfecta armonía de tus sentidos. Escúchenos los viernes a las 12:30 del día, con repetición los miércoles a las 10 de la noche. Aplicación de la mecánica de fluidos en la red hidráulica, mecánica de fluidos, medición de parámetros físicos en fluidos y muchas otras cosas más estaremos abarcando en la próxima media hora. Acompáñenos. Hoy tenemos el gusto contamos en el estudio con el maestro en ciencias en ingeniería hidráulica, Neiber Nairobi, y el profesor, de la misma manera, con maestría en ciencias en ingeniería hidráulicas, al profesor Pedro Álvarez Peregrino. Bienvenidos, muchas gracias por haber asistido a este llamado y bueno, hoy es su turno para que empecemos a hablar un poco sobre la mecánica, qué función tiene, cuáles son esos elementos que forman parte del quehacer de los estudiantes, cómo los profesores están interactuando en los salones de clases para que los chicos tengan ese conocimiento básico para la aplicación. Me gustaría que nos comentaran qué es la mecánica de fluidos, en qué consiste. Alguno del público está interesado en entrar a nuestra universidad y quiere participar con nosotros en su educación. Háblenos un poco sobre la mecánica. Bueno, pues buenas tardes a todos, al amable auditorio. De antemano agradecer la oportunidad que nos brinda la División de Química, nuestro director, el maestro José Alfredo, y usted, maestro Fidel, porque para nosotros esto es importante, ¿no? Dar noción de la rama en que el profesor Pedro y su servidor somos especialistas, que es la parte del transporte de fluidos. Lo que hoy nos cita o lo que hoy nos ocupa es explicar lo que es la mecánica de fluidos. Entonces, una vez dado el agradecimiento que de verdad que es una oportunidad para nosotros muy bonita y muy importante, pues podemos entrar en materia. Ok, perfecto. Bueno, entremos en materia. La formación académica de nuestros estudiantes es muy importante. Tenemos a los expertos que están debidamente capacitados para impartir estas clases. ¿Qué se trata en el salón de clases cuando hablamos de mecánica de fluidos, maestro? Bueno, pues la mecánica de fluidos es una ciencia que estudia la parte de los fluidos en reposo y la parte de los fluidos en movimiento. Como tal, la mecánica se deriva en tres ramas, que es la dinámica, la estática y la cinemática. Estas ramas se unifican para volver la mecánica. Describir la mecánica de fluidos significa poder caracterizar, poder decir cómo se comporta un fluido, qué parámetros físicos existen y cómo esto nos ayuda a generar ciertas funciones que son importantes en sistemas hidráulicos y en sistemas neumáticos. Pero bueno, me gustaría también que el maestro Pedro nos apoyara con esta parte de la mecánica de fluidos en general. Sí, lo que puedo comentar de lo que es la mecánica de fluido, pues simplemente como el maestro lo acaba de mencionar, pues simplemente es la ciencia que se encarga de estudiar ese comportamiento del fluido, es decir, cómo ves que va evolucionando con el tiempo, pero estudiarlo tanto desde el punto de vista estático como desde el punto de vista en movimiento, es decir, lo que estudia la hidrodinámica. Algunos parámetros físicos que se derivan aquí y que son de suma importancia, pues bueno, es el cambio de presión, lo que es el flujo másico, la velocidad y otros que conllevan en sí en la fuerza que este fluido ejerce sobre las tuberías, ¿no? Así es. Estamos hablando específicamente de aquellos alumnos que están más relacionados, como es fluidos de perforación. Sí. Esa es la carrera más específica, en la que se aplica la mecánica de fluido y ellos conocen todos los elementos básicos en cómo se comporta, cuál es el comportamiento cuando el fluido está en movimiento, cuál es el comportamiento cuando está estático y cuáles son esos elementos que en total se evalúan para poder determinar, como bien comentaba el maestro Pedro, la presión, inclusive hasta
la fricción que hay entre Por el supuesto, fluido la y el metal, etcétera, etcétera. Dentro de esos parámetros físicos que estos chicos analizan dentro del salón de clases, ¿cómo se abarca este tipo de problemas? Bueno, fíjese, maestro, que usted hoy acaba de decir algo muy importante, que el maestro Pedro no me va a dejar mentir, ni tampoco ningún hidráulico. Nosotros los hidráulicos, por decirlo así, llamémonos así, ¿no? Sí, claro. Si lo permite la expresión, luchamos contra la fricción del fluido y la tubería. Eso es el principal causante de que se genere que el fluido no llegue con la presión a cierto punto necesaria, que la cantidad de fluido que yo quiero transportar de un punto a otro no sea el adecuado. Entonces nosotros siempre tratamos de minimizar la fricción generada por las partículas de fluido que van rebotando con las paredes de la tubería. O sea, en ese chocar, en esa fricción que existe, se va perdiendo velocidad, se va perdiendo presión. Entonces nosotros tenemos a bien ocupar y poder determinar mediante las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos, enseñamos a los alumnos a determinar los diámetros óptimos para minimizar estas fricciones. Así es, vemos que una red hidráulica está constituida por diferentes tuberías, hay codos, hay T, hay válvulas, y también hay diferentes diámetros de tubería, y entonces en unas se gana velocidad, en otras se pierden. Díganos, maestro, ¿cómo los alumnos pueden calcular este tipo de parámetros, si se podría decir así? Muy bien, si hablamos de presión o de velocidad o de gasto, pues bueno, lo que en clase se ve o en el aula es lo que es las ecuaciones de la hidrodinámica, lo que es la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de la energía o la ecuación de momentos. Esas ecuaciones en la teoría tienen que verse y explicarlo de la menor forma posible para que los chicos puedan entender, y así una vez entendido lo que es la parte teórica, conociendo esos conceptos, ahora sí llevarlo a la parte práctica, ¿no? Ese sería el modo. Es decir, dentro del salón de clases se ven casos concretos. Por supuesto, casos reales, maestro. Se aplican fórmulas reales. Así es. De manera teórica, y posteriormente se hacen prácticas ya en un campo determinado en donde se aplican conocimientos. ¿Cómo se podría definir, o cómo la gente que no conoce del tema podría identificar una red hidráulica? Porque bueno, estamos hablando que, por ejemplo, en nuestro hogar tenemos diferentes tipos de redes hidráulicas. Por supuesto, ¿no? Nosotros vivimos adentro del cuerpo humano, maestro. Así es. Entonces, te queremos conocer en cuestiones de petróleo, de química, ¿cómo se aplica este conocimiento? Bueno, maestro, contestando bien lo que usted nos cuestiona, bueno, una red hidráulica se forma principalmente porque tiene que haber un fluido, ¿no? Un fluido, al ser líquido, es hidráulico. Cuando el fluido es gaseoso, es neumático. Pero en este caso, nuestra red que estamos hablando es hidráulica. Necesitamos un fluido en movimiento, que en este caso trabajamos con agua, porque el agua pues es el patrón universal de los fluidos. Tenemos un reservorio, que es un tinaco. Tenemos la línea de succión, tenemos una bomba, maestro Pedro, ¿es de 2 o 3 caballos? 3 caballos. 3 caballos de potencia, y tenemos aproximadamente 55 metros lineales de tuberías unidas de 3 diferentes diámetros, 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1 pulgada, con codos, reductores, ampliadores y válvulas de control de fluido. Entonces, la red hidráulica se conforma por todo lo que acabo de mencionar, y nosotros en el aula desarrollamos casos reales aplicando las ecuaciones teóricamente, calculamos un valor, por decir así, de presión, 20 psi, vamos a la red hidráulica, corremos la prueba, y es fabuloso cuando nosotros podemos determinar que lo que vimos en clase, que lo que calculamos tiene un error de más o menos 5 a la hora de hacer la práctica. Es importantísimo para nosotros entonces contar con esta red hidráulica, porque gracias a ella podemos comprobar que lo que vemos teóricamente tiene una medida tangible en una práctica de campo. Es decir, todos aquellos alumnos que están a punto de egresar o egresarán más adelante o el próximo año, por supuesto, y tienen esa inquietud
de poder investigar más sobre estos asuntos de la mecánica, de física, inclusive de química, etcétera, etcétera, de una forma u otra podemos nosotros como universidad dar respuesta a estos requerimientos o peticiones de los alumnos. Maestro, un caso real que ustedes pudieran tener en el salón de clases en donde los chicos aprenden, ¿de qué manera el profesor plantea la situación? ¿Qué es lo básico que debería de saber el alumno para poder entrar en materia ante esto? Muy bien, para un caso real y que siempre lo tenemos en casa, pues bueno, es una manguera de agua, por ejemplo, que yo quiero saber, bueno, en qué tiempo se va a llenar cierto reservorio para que yo lo pueda luego utilizar. Entonces, los conocimientos que ellos deben de adquirir, pues bueno, son algo esenciales, como lo que es un fluido, ¿no? Para empezar. Es decir, conocer, diferentes diámetros de tubería, es decir, que es una válvula, por ejemplo, o un codo, o una ampliación, una reducción. Esos conocimientos son de suma importancia porque, bueno, al final de cuentas yo necesito conocer ciertos temas que ya acabo de mencionar, pues bueno, pero para tenerlo y llevarlo a la práctica y lo que lo tenemos casi siempre en nuestros hogares es saber... ya me trabé. Bueno, así es. La enseñanza teórica práctica es aquella que nos permite poder encontrar todos esos elementos que ya son parte del conocimiento básico de los estudiantes, que aprendemos en la secundaria, que aprendemos en la preparatoria y que de una forma u otra ya la aplicamos más directamente en casos reales. Y dentro de la formación profesional de los alumnos tenemos una red hidráulica, la cual ellos llegan a hacer sus prácticas con elementos ya reales. Y bueno, ¿cómo nace la idea de tener en nuestras instalaciones universitarias una red hidráulica? ¿Quiénes estuvieron involucrados en este sentido, maestro Neiber? Platíquenos. Bueno, pues todo esto inició en junio del año pasado, junio del 2015. Cuando la maestra Nadit Palomino, nuestra directora de nuestra división, en tiempo, una maestra que siempre pujó por proyectos, que siempre fomentó la inquietud de que trabajáramos en emprendurismo, en hacer nuevas cosas, sucede que ella de repente tuvo un viaje a Europa y en su volver me invita para decirme que había visto un campo de entrenamiento hidráulico. Me comenta la maestra y me enseña unas fotografías de lo que había visto específicamente, si no recuerdo mal, en Dinamarca. Me muestra ella las fotografías y me dice: maestro Neiber, ¿usted cree que nosotros logremos hacer esto? ¿Crea que se puede hacer esto? ¿Cómo lo ve usted? Entonces yo me di la tarea de decirle: maestra, déjeme investigar, déjeme checarlo con mi colega, en este caso el maestro Pedro, que siempre hemos trabajado de manera conjunta. Siga con nosotros, estamos hablando sobre mecánica de fluidos y red hidráulica. No se vaya, vamos a unos cortos profesionales y seguimos con ustedes. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Gestión de Proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia.
En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Qué bueno que continúa con nosotros en esta su estación 102.5 de FM. Estamos platicando sobre mecánica de fluidos y nos acompaña el profesor Neiber, el profesor Pedro, y estamos hablando de cómo nace la idea de tener en nuestras instalaciones una red hidráulica. Nos decía que la maestra Palomino, en un viaje que tiene de investigación al extranjero, nace la idea de un modelo que ella vio y Por la supuesto. posibilidad de ponerlo aquí dentro de la Sí, universidad. pues como comentábamos, viene de Europa y trae unas imágenes, me convoca al saber que bueno, yo nado por esa rama de la física. Entonces me dice, maestro Neiber, mire, ¿qué le parece? ¿Cómo ve usted? ¿Usted cree que eso se puede hacer aquí? Y le digo, bueno, vamos a planearlo bien, deme una oportunidad con el maestro Pedro, que mi colega, para ver si podemos hacer el diseño y si se puede instalar. Entonces nos dan el área que es aquí en la nave industrial, nos dan una longitud de metros cuadrados, 8 metros por 15 metros de longitudes rectangulares. Y entonces, gracias a ello, empezamos a hacer el diseño. Primeramente lo hacemos en AutoCAD, hacemos toda la corrida hidráulica. Una corrida hidráulica, para quienes nos sintonizan, es hacer los cálculos para modelar con qué bomba debo de absorber el fluido y ver si puede transportar el fluido y puede llegar con cierta presión y caudal al punto de descarga. Es un sistema cerrado. Entonces, nos juntamos con el maestro Pedro y empezamos a hacer ese análisis teórico. Y bueno, a raíz de eso es que empieza, pero todo motivado por la maestra Anadit, que bueno, como yo siempre he dicho y lo puedo decir, pues ella siempre apoyando proyectos, apoyando a jóvenes para ir a concursos nacionales. Es decir, tenemos que estar a la vanguardia de lo que hay a nivel mundial, se podría decir, y que va afectando directamente a la buena enseñanza de los alumnos. Y bueno, es un conjunto, maestro Pedro, de conocimientos entre una propuesta por parte de la directora Palomino, el aceptar, el poderla diseñar, y bueno, se empiezan a planear. ¿Cuáles son los puntos que, como bien dice el maestro Neiber, tuberías, qué tipo de bomba, el almacenaje, etcétera, etcétera? ¿Cómo se enganchan los dos con este proyecto? Pues el maestro Neiber, una vez que la directora en su momento, Anadit, lo solicitó, pues él me invitó a trabajar y estuvimos trabajando en ese diseño de la red hidráulica. Y bueno, estuvimos trabajando más que nada en los cálculos que se podría generar en dicha red, es decir, con qué bomba yo debo de trabajar para que el fluido podría descargar, para que el fluido descargue con cierta presión, cierto caudal o velocidad, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando ahí, haciendo cálculos, y la verdad que sí se nos complicó un poquito porque tendríamos que hacer muchos cálculos, y de hecho ahí aplicaba la parte teórica, porque aplicábamos continuidad, Bernoulli, calculamos pérdidas, todo para que al final de cuentas se generara dicha red. Sí, y luego no tan solo es un encuentro entre profesores, directores, el rector,
sino también entran otras empresas en juego, como es la parte de Emerson. Por supuesto. ¿Cuál fue el papel que jugó Emerson, maestro, para cristalizar ya este proyecto? Bueno, Emerson se sumó cuando ya estábamos en el epílogo de la instalación como tal, cuando ya estábamos como por ejemplo al 80% ya de que todo terminara. Emerson se sumó porque vino hacia la universidad y llegó en un común acuerdo con la maestra Naidit para que no solamente se pudiera medir de manera analógica, sino digital, porque ellos trajeron sensores en tiempo real que mandan información a software y nos mandan ya, por ejemplo, si nosotros leemos, vamos al manómetro y vemos al manómetro, lo vemos tal cual, 20 PSI, nosotros leemos eso en el sensor que ellos tienen, 20 PSI. Entonces eso es automatizar una red hidráulica, que eso es muy importante, porque la red hidráulica no nada más se quedó como algo digital, como algo analógico, sino como algo digital, que es lo que sucede en campo. Por eso para nosotros, yo soy una de las personas que está muy agradecido, porque con ese campo de entrenamiento nosotros como maestros podemos ahora interpretar y ver lo que enseñamos en el aula y comprobarlo, y que no nada más quede en que el alumno sabe hacer el cálculo. Ok, sí, maestro, saco AU. Bueno, pero ven, vamos a hacerlo aquí y quiero que compruebes que lo que tú sabes hacer aquí, lo puedes medir aquí. Lo puedes ver en un manómetro real y lo puedes ver en un panel de control. Así es, entonces tenemos que la misión y la visión de esta red hidráulica es que el alumno comprenda cuáles son los procesos y que se pueda proyectar y pueda tener los conocimientos dentro de lo que marca la normatividad, por etcétera. Supuesto. ¿Aplican algunas normas, maestro, en cuestiones de calidad para los procesos o para los análisis que se hacen dentro de la red hidráulica? Estamos, es decir, estamos al tú por tú, se podría decir, con toda la normatividad, por ejemplo, que utiliza Pemex en el uso de manómetros, en el uso de tuberías, una tubería específica para cada cosa, porque pues no es lo mismo transportar un líquido que un gas, ¿sí? Me gustaría responder esa pregunta, maestro. Sucede que la parte de la normatividad que tiene que ver, que por ejemplo con las normas que se aplican para el transporte del fluido, con la parte de los colores, con la parte de la señalética, compañeros también nuestros de otras materias nos apoyaron en esa parte, de manera conjunta, de manera colateral o paralela, pero ellos se encargaron de la parte de la normatividad, de la parte de CIPA. De hecho nuestra red hidráulica no nada más es entrar como tal, hay un proceso, hay un equipo de seguridad, hay un calendario, hay un reporte, y entonces existe toda una normatividad que por supuesto tenemos que cubrir lo más real posible, porque es el entrenamiento de alumnos que van a salir a campo y que ya tienen que saber cómo funcionan las operaciones. O sea, es decir, maestro Pedro, los chicos llegan, se registran, utilizan su equipo de seguridad. ¿Cómo es la mecánica ya para entrar directamente a una red hidráulica en donde se tiene que aplicar de una forma u otra una normatividad, ya sea de seguridad, ya sea en el uso de las instalaciones, el debido comportamiento de los alumnos dentro de? Sí, bien, la normatividad que se lleva a cabo en este caso en nuestra red hidráulica es que al inicio sí efectivamente hay una bitácora donde ellos se anotan para registrar y llevar un control del número de prácticas que se están llevando en el caso en la red hidráulica, y efectivamente sí llevan equipos de seguridad, llevan su overall, llevan bota y algunos en algunas ocasiones hasta casco, ¿no? Y la funcionalidad de ahí, pues bueno, más que nada va el maestro junto con el grupo, donde el maestro les explica las especificaciones que debe de cubrir en la hora de práctica. Es decir, él les explica qué es lo que se va o lo que es lo que van a ver más que nada ahí en la red hidráulica. Una vez que les explica la práctica, ellos obviamente la llevan a cabo, les explica el modo de encendido, es decir, qué es lo que van a ver ahí en el par de venturímetros que tienen en la red hidráulica, y una vez que ellos miden, pues bueno, al final se vuelven a anotar otra vez en la bitácora para llevar un control.
Es decir, la enseñanza-aprendizaje que va de profesor-alumno, alumno respondiendo a una problemática, están estrechamente relacionados en el sentido de que vamos a la red hidráulica y presentamos un caso específico con un líquido específico, con una bomba específica, en el cual ellos tienen que aplicar ese conocimiento. Háblenos así de forma muy general o muy resumida más bien, ¿cómo es una práctica en la red hidráulica? Bueno, en lo que hacemos en la red hidráulica, nosotros corremos lo que son 4 prácticas, maestro Pedro, ¿verdad? 4 prácticas. Corremos la práctica que es determinación del volumen total de la red hidráulica, como que si estuviese totalmente lleno de fluido. Calculamos volúmenes individuales de tuberías y vamos haciendo la sumatoria una por una. Es largo, pero bueno, es parte del entrenamiento, ¿no? Calculamos también la pérdida de presión por fricción, que era lo que comentábamos, que es la lucha diaria de un fluido en movimiento. No podemos minimizar la fricción a cero, es imposible. Imposible. Pero entonces sí calculamos cuánta presión se está perdiendo en 2 puntos cualesquiera de la red hidráulica. También calculamos, que considero yo que es lo más importante, a excepción de lo que diga mi colega, que es el caudal a partir del venturímetro. Tenemos un venturímetro para nuestros radioescuchas. Bueno, un venturímetro es una tubería de diámetro mayor que reduce gradualmente a un diámetro menor, 2 manómetros, y a partir de la medición de presión obtenemos el caudal. Esa práctica es muy importante porque nosotros no tenemos un caudalímetro como tal, es decir, no tenemos un instrumento que nos diga cuánto fluido está pasando, pero a partir de esa diferencia de presiones podemos calcular matemáticamente el caudal. Y la última es las pérdidas locales que se generan por los accesorios que existen, como los reductores, ampliadores, codos, T's, válvulas. Todos esos accesorios también generan una pérdida que se llaman pérdidas locales. Entonces son 4 prácticas que nosotros corremos en nuestra red hidráulica con la que contamos en la universidad. Es decir, todos los que están interesados en fluidos de perforación y quieren entrar a nuestra universidad, es decir, no solamente en las aulas se dan las clases, sino hay aquellos espacios que están estrechamente ligados a las materias que se ven en el salón de clases. Es decir, vemos teoría, pero también vemos práctica. Por supuesto. Y bueno, todo esto está dirigido para los alumnos. ¿Vienen alumnos externos a realizar prácticas a nuestra red? Bueno, me ha tocado en 2 ocasiones recibir a alumnos externos que se les ha dado el servicio de venir a la red a hacer pruebas, mismas pruebas que hacen nuestros alumnos. Eso es importante, porque han venido alumnos de ingeniería y nosotros utilizamos la red para alumnos de TCU. Sí. Entonces, las prácticas que hacemos con TCU vienen otras escuelas de ingeniería. Entonces, bueno, estamos en ese nivel. Estamos en ese nivel de las mismas prácticas de campo que un alumno que estudia ingeniería. Y también cabe mencionar que la red hidráulica fue también sede de las Olimpiadas que se festejaron el año pasado. El año pasado, así es. La red hidráulica sirvió como una práctica de campo de las Olimpiadas que festejamos aquí el año pasado, también cuando estaba la maestra Edith. Entonces, pues la verdad que no solamente la red sirve para casos didácticos, sino también para casos prácticos externos y eventos regionales como los que hemos mencionado. Así es, afortunadamente tuvimos esa olimpiada, salimos muy bien. Muy bien, de hecho, maestro. En todos los ejercicios que se hicieron, y bueno, al final de cuentas los alumnos saben interpretar los resultados, un caso real, y eso nos ayuda a poder dar esa continuidad en la capacitación de todos los alumnos para un mejor rendimiento en el área de trabajo saliendo de nuestra institución. Maestro Pedro, ¿algo que usted quisiera agregar al tema que abordamos en este día? Pues lo que podría abordar aquí en ese aspecto es pues de que los alumnos que aún faltan por ingresar a esta universidad tecnológica, pues les invitamos, ¿no?, a que vengan a estudiar aquí a la Universidad Tecnológica, porque no tan solo se ve la parte teórica, sino también se ve la parte práctica, ¿no?, que es importante para que cuando ellos salgan y trabajen en empresas, ¿no?, ya no lleguen, o sea, con ¿qué voy a hacer?, ¿no?, y eso para qué sirve, ¿no? Entonces yo digo que esa es una gran ventaja, ¿no?, que ellos tienen
al llevar a cabo tanto la parte teórica como la parte práctica. Muchas gracias, maestro Pedro. Maestro Neiber, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más que quiera usted agregar al tema? Bueno, para todos los aspirantes, como decía el maestro Pedro, la red hidráulica no solamente está limitada para el uso de alumnos de fluidos de perforación, también tecnología ambiental y otras carreras que tienen transporte de corrosión, transporte de fluidos, CIPA, normatividad. Y bueno, los invitamos porque nosotros en la universidad es muy importante la práctica y por supuesto que no nada más quedarnos con la parte teórica que se ve en clase, sino llevar esto a un procedimiento real para tener una mejor preparación para futuras ocasiones. Así es, bueno, pues agradecemos infinitamente el que nos hayan abierto un panorama más amplio sobre lo que son fluidos de perforación, la mecánica, etcétera, etcétera, que sin duda es la formación profesional de nuestros alumnos. Estamos formando alumnos capacitados para el ámbito laboral y bueno, le agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado en esta media hora. Muchas gracias, siga con nosotros, este es su turno, gracias. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Es tu Turno 102.5 de FM. La perfecta